Tenemos ya la pregunta que la hemos colocado en redes sociales que indica lo siguiente. ¿Usted estaría de acuerdo con que las elecciones generales se lleven a cabo los primeros días de agosto? Le vuelvo a consultar. ¿Usted estaría de acuerdo con que las elecciones generales se lleven a cabo los primeros días de agosto? Esto en referencia a lo que sucede dentro del Tribunal Supremo Electoral y, claro, las propuestas que tiene la Asamblea Legislativa. Y en este momento queremos agradecer la presencia virtual de don Salvador Romero, presidente del ente electoral, que nos acompaña para despejar algunas dudas. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Buenos días, mucho gusto. Muchísimas gracias, presidente. Le consulto lo siguiente. ¿Ha sido considerada su propuesta dentro de lo que ustedes han presentado? Recordemos que ayer se presentaron ante el órgano legislativo para dar a conocer cuáles serían estas propuestas electorales. El Tribunal Supremo Electoral hizo una propuesta a la Asamblea Legislativa que contemplaba dos elementos. Por un lado, que a través de la ley se fije un rango de fechas que el Tribunal Supremo Electoral planteó entre el 28 de junio y el 27 de septiembre como un elemento de certeza para la ciudadanía de que el proceso electoral iba a continuar e iba a reanudarse en 2020. Y por otro lado, un elemento de flexibilidad técnica para que el Tribunal Supremo Electoral pudiera determinar la fecha específica de la elección dentro de este rango que habría determinado la ley. Y el Tribunal Supremo Electoral fijaría esa fecha en función de parámetros técnicos y de parámetros científicos, estos vinculados con la evolución de la emergencia sanitaria en Bolivia. La Cámara de Diputados ha aprobado una propuesta que difiere en parte de la que había planteado el Tribunal Supremo Electoral, porque otorga solamente 90 días desde el 3 de mayo para la realización de la jornada de votación. Es decir, se restringe la flexibilidad técnica que solicitaba el Tribunal Supremo Electoral para poder determinar la fecha de la elección en base a estos criterios técnicos y estos parámetros científicos vinculados con la evolución de la pandemia. Dicho lo cual, por supuesto, siendo un elemento central del Estado de Derecho, el Tribunal Supremo Electoral va a cumplir con la ley que apruebe la Asamblea Legislativa, a pesar de estas observaciones que he mencionado. Eso significa que no hay ningún problema con respecto al tema de los tiempos, que si bien la promulgación se la realizaría este próximo 3 de mayo, ustedes tendrían un plazo de 90 días, concluirían y tendrían la fecha lista para que hasta antes o hasta el 3 de agosto, en todo caso, tengan ya la fecha decisiva de las elecciones. ¿Podría realizarse? El Tribunal Supremo Electoral va a dar cumplimiento a la ley, es una característica del organismo electoral y es un elemento central del Estado de Derecho. A pesar de los elementos y observaciones que hemos señalado, el Tribunal Supremo Electoral buscaría la fecha más adecuada para llevar adelante un proceso electoral que tendrá tres características. Dos de ellas ya se venían ejecutando, que es el trabajo con solidez técnica y con imparcialidad política. Vamos a añadirle un tercer componente que va a ser la precautelar, introducir todos los elementos necesarios para precautelar la salud y la vida de los bolivianos, para asegurar una jornada y un proceso electoral que respete y que asegure la salud de los bolivianos. Este proceso electoral va a tener esas tres características: solidez técnica, imparcialidad política y garantías de salud para los ciudadanos. Muy bien. Ahora, presidente, usted en algún momento indicaba que todas las actividades que se han realizado de acuerdo al cronograma electoral entre el 5 de enero y el 21 de marzo, pues prácticamente quedan cerradas, pero ¿se podría realizar una nueva depuración? Quizás un nuevo empadronamiento después de todo lo que estamos viviendo. Hay gente que va a cumplir 18 años hasta que se definan las nuevas elecciones. Hay gente que ha perdido la vida en medio de toda esta pandemia. El principio de preclusión señala que, y es uno de los elementos centrales de la arquitectura legal electoral boliviana, que todas las actividades que se han desarrollado entre el 5 de enero, que fue cuando se convocó la elección, hasta el 21 de marzo, que es cuando se suspende el calendario electoral, quedan consolidadas. Cuando reanudemos el proceso electoral, vamos a ejecutar únicamente las actividades
que estaban previstas en los 45 días finales de realización del proceso electoral. Por lo tanto, ninguna de las actividades o etapas que ya se efectuaron entre el 5 de enero y el 21 de marzo se va a repetir. Bueno, eso significa entonces que no. Ahora, existe una disposición transitoria que se ha dado a conocer en el momento en el que ustedes presentan este proyecto de ley que refiere lo siguiente: todos los ciudadanos que fueron depurados podrán acudir a una apelación al Tribunal Supremo Electoral o al Tribunal Constitucional Plurinacional para que puedan ser restituidos si la norma se aprueba. ¿Están de acuerdo con esto? Esta posibilidad ya estaba abierta, de hecho ha estado vigente a lo largo de todas estas semanas de cuarentena de manera virtual. Es una de las actividades que faltan por concluir dentro de estos 45 días que nos separan desde el momento en que se reanude el proceso hasta la jornada de votación. Está contemplada la posibilidad de que los ciudadanos puedan efectivamente realizar esta solicitud para ser nuevamente incluidos en el padrón en el caso de que hubieran sido inhabilitados. Muy bien, perfecto. Hablemos ahora, presidente, acerca del presupuesto que se va a utilizar. Hay que considerar algunos aspectos. Por ejemplo, de acuerdo a las normas de bioseguridad, se tendría que ir a sufragar con cierto tipo de elementos. Aquellos jurados electorales tendrían por lo menos que adquirirlos. Se ha hablado de una modificación en el tema presupuestario. Está contemplado dentro del proyecto de ley que presentó el Tribunal Supremo Electoral, y en este punto la Cámara de Diputados ha respetado tal cual como se hizo la propuesta. Hay que recordar que el Tribunal Supremo Electoral ha actuado siempre con una lógica de austeridad. De hecho, el presupuesto que se solicitó para la elección 2020 fue un 18% inferior al presupuesto de la elección 2019. Cuando se haga la solicitud para el presupuesto adicional, se va a actuar con la misma lógica. Se va a pedir estrictamente lo necesario dentro de una lógica de austeridad y de responsabilidad. ¿Qué sucedería en el caso de que se ponga una fecha específica para las elecciones y de pronto, como lo ha dicho el gobierno, se retome una cuarentena rígida? Nuevamente, ¿se ha contemplado dentro de este proyecto una postergación de las elecciones? Creo que en este momento no conviene ingresar en un terreno de especulación sobre hechos que no se han producido. El Tribunal Supremo Electoral va a cumplir con el proceso electoral dentro de los límites, las características que establezca la ley. Lo que sucede, presidente, es que usted la última vez dijo: las elecciones se van a llevar adelante sí o sí el 3 de mayo. Y mire, dadas las circunstancias, se han tenido que postergar. En algunos otros países, le pongo como ejemplo, en Europa, como España, el Reino Unido, también han tomado en cuenta cuál es la situación. ¿No se debería colocar esto dentro del proyecto de ley en algún supuesto? En este momento, y este fue el objetivo del Tribunal Supremo Electoral, que se fijara un rango de fechas que iba del 28 de junio al 27 de septiembre, que era un marco más flexible que el que ha aprobado la Cámara de Diputados. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral va a dar cumplimiento con la ley tal cual como se apruebe en la Asamblea Legislativa, aunque nuestra propuesta era diferente y tenía un marco de flexibilidad mayor. Muy bien, perfecto. Le agradezco mucho por conversar junto a nosotros y tener la gentileza de respondernos. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, don Salvador Romero, ha estado con nosotros en este contacto virtual en Al Día.